Buenos días a todos, ¿cómo están? Que el Señor los bendiga. Aquí tenemos, como decía Juan José, un pequeño grupo de siervos que han estado dirigiéndonos en la alabanza y sirviendo para que los medios de comunicación puedan transmitir. Gracias a todos ustedes que disponen su tiempo los domingos para servir al Señor. Y oramos que el Señor nos permita y nos conceda ser iglesia aún en medio de una pandemia. Como pastores en Medellín y en Colombia y en el mundo necesitamos aprender a manejar esta situación escuchando al Señor, principalmente al Señor. Sabemos que hay tantas voces que nos mueven, ¿cierto? Yo quiero invitarles, ya que Juan José oró por mí, quiero invitarles a orar por cada uno de ustedes, su corazón, su mente. Hay algo, alguien, una circunstancia, todos tenemos una en común, que está hablándole algo al oído que no viene de Dios. Cierre sus ojos allí en casa, cierre sus ojos aquí, quien me está acompañando, y póngase delante del trono. Amado Señor y Salvador Jesucristo, queremos darte gracias esta mañana, porque así has elegido tú en tu providencia, en tu soberanía, que tu iglesia escuche tu palabra. Señor, cuán urgente es escuchar tu voz. Nosotros somos tan susceptibles desde Edén de escuchar la voz que no es la tuya. Tan fáciles de dejarnos engañar, Señor, por nosotros mismos aún y nuestra propia voz. La voz de la circunstancia. Recuérdanos, Señor, que hoy estamos ante ti. Y vamos a entrar a un pasaje en el que tú mismo, Señor, venciste la tentación. Esa voz hostigante, Señor, que aunque pudiéramos decir que hoy nos libras, mañana seguirá insistiendo y pasado mañana y la próxima semana y el próximo mes y el próximo año y post pandemia seguirá insistiendo para hacernos caer, Señor, porque si nos hace caer, entonces tu nombre es vituperado, Señor. Por eso te pedimos ahora que vengas y nos sostengas, así como cantaremos al final que tú nos sostendrás, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Había bullicio y entretenimiento. Entre canción y canción, alguien me ofreció una pastilla. Pensé en rechazarla, pero todos me estaban mirando. ¿Debía integrarme o sufrir el rechazo de los demás? Supuse que hacerlo una vez no me iba a dañar. La palabra adicción pasó por mi cabeza, pero pronto le despejé con los gritos de aliento de los demás que me decían: atrévete, atrévete, no te va a pasar nada. Eso me dio valor y dije: ¿qué más da? Y me tomé la pastilla que me llevaría por la senda de la adicción. Esta es una frase que dijo una persona que terminó adicta y en recuperación hasta el día de hoy. ¿Qué piensas tú de la tentación? La tentación se presenta sigilosa en la cotidianidad de nuestros días. Uno se imaginaría que la tentación viene y avisa: te voy a tentar, y aparece algo grandioso y empieza como a zarandearte. Pero la tentación es muy diferente, porque viene de un ser que engaña y que miente. Y comienza
por algo tan sencillo como una vocecita muy en el fondo que te dice, "Ay, eso no te va a pasar. No creas. Dios dijo eso, eso no va a ocurrir". Y esta temporada para todos nosotros ha venido a ser una época de muchas tentaciones. De hecho, el texto que vamos a leer hace eco del pueblo de Israel en el desierto, cuando el Señor los sacó de Egipto y pasaron el mar y empezaron a divagar por 40 años. Por eso se hace una similitud con Jesús, que Jesús duró 40 días en el desierto siendo tentado. En ayuno estaba, en oración. Pero el pueblo de Israel, después de tanto tiempo y de ser sostenidos por el Señor, escuche lo que dijeron. Los israelitas volvieron a quejarse y dijeron, ¿quién nos diera carne? ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos y melones y puerros, cebollas y ajos. Pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea sino este maná. Y es que el desierto trae consigo un sinnúmero de desafíos. El desierto representa escasez. El desierto representa necesidad. Quienes han estado en un desierto saben que allí no hay vida. Todo es árido, seco. Por eso el salmista dice que buscaba al Señor como en tierra seca y árida. Y allí es donde aparece la tentación. Antes de leer nuestro texto, debo mencionarles que en esa escena en la que Jesús está en el desierto por 40 días, aparece un ser que desde antaño ha sido el enemigo del ser humano. Y ha sido enemigo del ser humano porque es enemigo de Dios y sabe que si hace caer a los hijos de Dios, entonces el nombre del Señor, como oraba, será vituperado. Y aparece esa voz, que en la Biblia se narra como el diablo, que significa el tentador, el mentiroso. Y para leer nuestro texto, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Sabes qué tentación estás experimentando en este tiempo? Porque para leer este texto y entender lo que el Señor nos quiere decir, nosotros necesitamos conectarnos con esa realidad. ¿Por qué es importante este texto para nosotros? El pastor Raúl leyó el siguiente adelante del capítulo 4, versos 14 en adelante. Pero necesitábamos regresarnos para entender por qué es importante este texto y por qué tienes tú no solamente que leerlo, no solamente que escucharlo hoy, sino aplicarlo a tu vida. ¿Sabes por qué tentación estás atravesando? Un desierto nos pone en línea con las necesidades físicas. Seguramente esta pandemia que lleva más de un año, desierto largo para nosotros, se imagina si fuesen 40 años como Israel. Ya pasamos uno. Y Dios ha enviado maná. Amén. Suficiente para todos. Pero hay una tentación física de creer que Dios no nos va a dar. Emocional. ¿Y qué decir espiritual? En últimas. Y leemos el texto. La tentación más grande que vamos a ver es la tentación de dudar del bien de Dios. De dudar que Dios es bueno. De dudar que Dios es fiel. De dudar que Dios es poderoso para sostenerte en medio de estos desiertos. Leamos el capítulo 4 de Lucas, versos 1 al 13. Y dice así. Jesús, lleno del Espíritu Santo,
volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Eso es una referencia a la humanidad de Jesús. Si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo, te daré autoridad, porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. El diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le replicó Jesús. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Esa no fue la única oportunidad, pero sí una de las que se narra, por lo menos en Mateo, en Marcos y en Lucas. En Mateo se narran exactamente este texto con una variación. La segunda tentación es la tercera en Mateo y la tercera es la segunda, así se mueve. Y en Marcos es muy abreviada, solo unos versos para decir que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, fue tentado y el Señor lo sustentó. Aquí Lucas le narra, si ustedes han estado siguiendo nuestra serie del Evangelio de Lucas, Caminando con Jesús, le narra a Teófilo. ¿Por qué crees tú que necesita Teófilo entender este asunto de la tentación? Porque eso es muy importante para la vida del cristiano, del discipulado. No podemos vivir la vida sencillamente pensando, como algunos se nos enseñó, que conociste al Señor y se acabaron los problemas. No, tenemos un enemigo. Jesús, el Padre, el Espíritu y su iglesia, tenemos un enemigo en común. Y es real. Tan real que algunos han sugerido que estas tentaciones son como un sueño que tuvo Jesús. Como si hubiese entrado en un éxtasis, quizás lo mencionan porque estaba lleno del Espíritu Santo y unas ilusiones o unas visiones se le aparecieron, pero no es así. El texto narra claramente que Jesús llevaba 40 días pasados los cuales tuvo hambre. Si bien es cierto, algunos hombres nos puede hacer disvariar el hambre. Es una evidencia de que Jesús estaba 100% humano ahí, experimentando esta tentación. También es cierto que Satanás tiene autoridad en este mundo. La Biblia narra que él es el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo que gobierna, dice Pablo, aquí, en estos terrenos. Pero que si leíste bien el texto, dice que a él se le dio autoridad. ¿Qué quiere decir eso de entrada? Que está bajo autoridad. Él, entre comillas, podemos decir, no se manda solo. Si lees el libro de Job, toca a Job porque Dios le autoriza. De tal manera que para entrar en este texto nosotros necesitamos entender qué es lo que está pasando detrás. Mira que hace unas semanas estábamos predicando cómo Juan el Bautista bautiza a Jesús y en ese instante, o solamente un capítulo atrás,
cuando lo va a bautizar, viene el Espíritu Santo y la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Y aunque vamos a entrar a esas tres tentaciones clásicas que nos presenta este texto, quiero decirte de entrada que la tentación más grande que experimentó Jesús fue la de hacerle dudar que era el Hijo de Dios. Dudar de la voz del Padre sobre Jesús, quien hace unos minutos atrás se nos narraba, este es mi Hijo amado. Y mira cómo aparece en el capítulo 4, si eres el Hijo de Dios. Hace un eco muy grande a toda esta teología que entendemos de la caída en Génesis capítulo 3, cuando el Señor dice en el capítulo 1 y 2, Dios dijo que era bueno, Dios dijo que era bueno, dijo que era bueno. Cuando crea al hombre y la mujer dice, era bueno en gran manera. Y el capítulo 3 se abre, ¿con qué Dios dijo esto? Necesitas entender que el cuestionamiento contra Dios es satánico. Que el cuestionamiento contra la palabra, las promesas y la voz de Dios es satánica. Mira, puedes adornarla con progresismo, puedes adornarla y barnizarla con posmodernidad, aún con intelectualismo. Es que eso de ser cristiano y la vida espiritual, eso es para los retrógradas, los intelectuales europeos. Nosotros esas cosas las dejamos atrás. Déjame decirte que por más que esté maquillado, barnizado y aparentemente bonito, es un engaño. Porque siempre estará cuestionando el bien de Dios, su palabra, su obra, su voz sustentable desde que creó este universo hasta el día de hoy. Entonces, cuando el Señor le dice a Jesús, este es mi Hijo amado en quien me complazco, ¿no te das cuenta que ahí es donde viene el cuestionamiento fuerte? Bueno, ¿eres hijo de Dios? Demuéstralo. Y no hay nada más terrible que tratar de demostrar algo que uno no es. Pero más terrible es cuando alguien que sí realmente lo es, cae en la trampa de intentar demostrarlo. Es una trampa. Y vamos a ver por qué. Muy importante que identifiques tú, a la luz de estas tentaciones, ¿cuáles estás viviendo tú? Porque déjame decirte que si eres cristiano y si eres un seguidor de Jesús, constante, no perfecto, pero batallando la buena fe, peleando esa buena pelea, tendrás que enfrentarte a la tentación. Y tal vez hoy dirás, gloria a Dios, hoy Señor me libraste, pero déjame decirte que mañana tienes que volver a ponerte la armadura porque es de todos los días. Aquí aparecen tres propuestas de Satán, el tentador, el mentiroso. La primera, si tú lees en el verso 4, puedes narrarla fácilmente de la siguiente manera: es la necesidad del pan. De hecho, te la puedo resumir en 3P. Provisión, poder y protección. Provisión, referido al pan. Poder, autoridad sobre todos los reinos. Y protección, cuando le dice que se lance y que los ángeles lo sostendrían. La provisión es la primera tentación que Satanás hace hacia Jesús. Y es interesante que apela a los apetitos de la carne. A los apetitos de la carne. Satanás le dice, ya que eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esa era una tentación para que Dios hecho hombre, usara sus dones con propósitos personales y egoístas.
La tentación no solamente iba dirigida a que él llenara ese vacío estomacal que tenía por 40 días de estar ayunando y que rompiera el ayuno, sino la idea era provocar a Jesús para que él usara el poder que realmente tenía para dejarse guiar más por sus deseos que por una convicción clara en el Padre y en lo que Él le había dicho. Esa es la primera, porque cuando tú piensas el pan, convertir piedras en pan, qué increíble sería, ¿cierto? Imagínate, ¿qué diría el pueblo después de que ese hombre que se internó 40 días en el desierto convirtió las piedras en pan? ¿Recuerdas en Juan capítulo 6 cuando el Señor les da pan y que unos pocos panes y peces resultan alimentando una multitud? Todos querían ir detrás de Jesús como el benefactor. Dice Fedor Dostoyevsky en uno de sus apartes que se llama El Gran Inquisidor, esa tentación que vivió Jesús era sucumbir a algo que aparentemente haría que los demás lo amaran, que los demás lo buscaran, porque es que Él sí da pan. Él sí tiene el poder para convertir piedras en pan. ¿Te imaginarías un Rappi? Vendiendo piedras que se convierten en pan. La tentación, en primer lugar, en el desierto viene por una necesidad básica. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Haz tú mismo. Deja de confiar en tu Padre, que es el que te sustenta. Deja de poner tu mirada en el Padre, que Él es el que te da lo necesario para vivir. Tú mismo lo puedes hacer, Jesús. Tú eres capaz. Tú tienes el poder y la autoridad. ¿Cómo vas a aguantar hambre, Jesús? No mereces eso. Pero Jesús le responde, ante la autolástima que podría sentir, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y Mateo amplía, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. ¿Qué está diciendo Jesús acá? Que una de las tentaciones más grandes que nosotros experimentamos como seres humanos es esa búsqueda del pan, esa búsqueda del sustento, diariamente desesperados por saber qué vamos a comer mañana, qué vamos a comer la próxima semana, qué vamos a comer el próximo mes. Dios mío, ¿y qué va a pasar si yo no tengo más trabajo en 2, 3, 4, 5 años? Y empieza esa voz a tocar las fibras de nuestro corazón y en muchos hombres las fibras del estómago, diciendo, no vas a ser capaz. Tienes que buscar alternativas. Toda propuesta que se te haga, tranquilo, lo importante es sobrevivir, supervivencia. Y tú sabes que el día que caigas en esa tentación quedas esclavo, esclava de esa mentira. ¿Cómo respondes tú a las luchas personales que estás experimentando en esta pandemia? Enfocadas principalmente en el tema del sustento, de la provisión. ¿Esa voz te ha hecho dudar que Dios te sostendrá? ¿Esa voz te ha hecho olvidar de palabra de Dios que dice, mira las aves del campo? ¿Esa voz te ha hecho dudar de que Dios te ama con amor eterno y que te sostendrá hasta el último día que estés aquí en la tierra? Y tal vez esa voz te ha hecho sucumbir a la tentación de meterte en asuntos aún de corrupción, por querer sostener tu hogar aparentemente, sostener tu estatus.
Esta es una invitación a Jesús y a nosotros a que nos guiemos por nuestros deseos y no por las convicciones claras de quién es el Señor. Y como nos dice en su palabra, Él nos sostendrá. La segunda, que aparece ahí, entonces el diablo le lleva, verso 5, a un lugar alto y le muestra en un instante todos los reinos del mundo. ¿Usted se imagina esa imagen? ¿Cuántos cineastas quisieran poder tener ese poder de Satanás de mostrar en un segundo todos los reinos del mundo? Imagínate parado allí, quizás como suspendido en el aire, viendo todos los reinos del mundo, viendo Estados Unidos con su nuevo presidente, Venezuela con ese antiguo presidente, Colombia ahora con todos los temas de reforma tributaria y las luchas que enfrentamos nosotros con la pandemia, y mostrándole todos esos reinos y aparentemente el esplendor de ellos, y le dice: mira, aquí hay un negocio. Todo esto que se me ha dado, porque léelo bien, se me ha dado esa autoridad. Es más, entre líneas, uno reconoce que el hombre está haciendo un negocio muy malo, diciéndole a Dios, quien le dio la autoridad, que es capaz de darle esa autoridad por Dios. Y le dice: si me adoras, todo esto será tuyo. Si me adoras, todo esto será tuyo. ¿No les parece que esta es una tentación muy grande, la del poder? ¿Cuántas personas se han metido en problemas nomás por querer mantener su estatus, por querer mantener un puesto, un lugar de influencia? Y lo que es peor en este texto es que aparece esa tentación tan fuerte sobre Jesús para decirle: mira, no tienes que ir a la cruz para lograr eso. Si tú lees el Salmo 2, que a veces nos lo aplicamos erróneamente nosotros como cristianos, ese es aplicado a Jesús, que dice al final: pídeme y te daré por herencia, ¿qué? Las naciones. Y como posesión tuya, por favor, ¿cómo le van a ofrecer algo de lo cual Él ya es dueño? Pero la tentación es tan fuerte, y aquí hay algo tan grande en lo que fue la obra de Cristo Jesús, porque el rey soberano que se hace hombre, humilde, tenía que venir y humillarse a tal punto de experimentar las mismas tentaciones que tú y yo experimentamos a una magnitud cósmica. El dueño siendo tentado por uno de sus empleados para que pudiera ser el dueño. Y Jesús tenía que hacerlo sometido al Padre y comprendiendo que era en el poder del Espíritu Santo. Hablaremos más adelante de la obra del Espíritu en este pasaje. Pero tenía que ser a la manera de Dios. No existe atajos para cumplir la voluntad de Dios. Y si esa voz viene a decirte: mira, estás perdiendo influencia, ya no hay tantos likes, ya no tienes tantos seguidores, entra a YouTube y te das cuenta que las iglesias de al lado tienen 3,000, 4,000, 5,000, pero en el tuyo apenas 40, y entre ellos están toda tu familia, todos tus amigos y todos tus computadores prendidos a la vez. Porque hay una tentación muy grande de sobresalir, de querer tener el poder, de querer estar sobre otros. Y quiero preguntarte a ti: ¿cómo vives este asunto del poder y la autoridad? ¿Cómo lo experimentas tú? ¿Tu familia diría que tú usas bien ese poder que Dios te ha dado para ser un papá, un esposo? ¿En el trabajo, en la iglesia? Porque tenemos que preguntarnos aún cómo nos conducimos en nuestro negocio. ¿Cómo nos relacionamos con los demás? A veces usurpamos la autoridad
la cruzamos. Y aquí Jesús nos muestra la manera en que se enfrenta. Mira que así está construido nuestro texto. Verso 8 le dice, escrito está. Jesús tenía en su memoria el Antiguo Testamento. Y claramente para él enfrentar la tentación tenía que ver con Deuteronomio. Utiliza el capítulo 6 en dos oportunidades, y el capítulo 8 aquí dice, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Jesús no utilizó nada más para enfrentar la tentación, sino la palabra misma. Ya debe decirnos algo a nosotros, cristianos, que a veces cuestionamos la palabra, que dudamos, que no nos gusta memorizarla, ni leerla, ni practicarla. No, es que es mejor el devocional que manda el pastor, como decía Federico. Y qué bueno que lo recibas. Y si quieres recibirlo, escríbeme, con mucho gusto te lo voy a mandar. Pero nada reemplaza tu propio estudio, tu propia memorización y tu propia reflexión de la palabra de Dios. Seguramente 40 días con sus 40 noches implicaba a Jesús meterse en ese pasaje de Deuteronomio capítulo 6 y el capítulo 8 para que en el momento en que llegara esa voz acusadora y tentarle con algo muy bueno. Mira, Jesús, no tienes que ir a la cruz, ya aquí tienes todo si me adoras. Él decirle, es que escrito está. Porque al tentador, cualquiera sea su rostro, toca decirle, escrito está. Cualquiera sea su rostro. Pero el problema está, por eso tal vez Lucas lo compuso así, aún en el capítulo, en el punto número 3, verso 9. El diablo lo lleva luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo, nuevamente los efectos especiales del diablo, ¿cierto? En el pináculo del templo. Si eres el Hijo de Dios, y aquí empiezan ya todo el anuncio de Hollywood, si tú eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está, y utiliza la palabra de Dios, escrito está. Ordena que sus ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. ¿Tú te imaginas que la tentación que Satanás empieza a proponerle a Jesús es, lánzate que Él te va a proteger? Él mandará a los ángeles. Eso dice su palabra. Hazlo. Qué tentación tan grande. Un evento que muchos han descrito como, en primer lugar, como algo que quería empujarle a hacer algo sobrenatural, como demostrando que realmente Él es Dios también, su identidad de lánzate y ahí los ángeles te sostendrán, pero también el hecho de que será protegido por su Padre, de que será protegido por su Padre. Satanás apela al deseo dentro de cada ser humano a sentirse aprobado por las cosas que hace, que son esplendorosas, que son majestuosas, las que deben ser demostradas públicamente, que todos digan, vea, excelente. Pero el problema es que lo saca del contexto. Y aquí hay algo importante que decir sobre la palabra de Dios. Debes saber que si tú no conoces bien la palabra de Dios, toda malinterpretación es satánica. Toda malinterpretación es satánica. Viene del padre de mentira. Unir textos, quitar versículos, amañarlos, escogerlos de una manera egoísta y privada y personal. Es una interpretación satánica. Si tú quieres hacer exégesis satánica, no estudies la Biblia. Sencillamente, ayúdate, que yo te ayudaré.
Y el que tiene oídos, que oiga. Jesús conocía muy bien la palabra y pudo discernir que estaba siendo mal interpretada, y utiliza nuevamente Deuteronomio, capítulo 6, verso 16, y le dice: no tentarás al Señor tu Dios. Con eso conecta esa realidad de que los dos personajes que han tentado a Dios en la historia de la humanidad son Satanás y su pueblo. Por eso mucho cuidado. Lee el Salmo 95. Lee el Pentateuco. ¿Cómo es que el pueblo de Israel tentó al Señor? Quejándose, diciendo: Dios, tú no tienes cuidado de mí, nos sacaste de este lugar para morir acá en esta tierra. Y casi que podríamos parafrasear: Dios, ¿cómo así que enviaste una pandemia, mandaste una pandemia para matarnos? Y dudar de la bondad y la misericordia de nuestro Señor, quien es bueno y su voluntad es agradable y perfecta. Pero aquí también en la protección hay algo más que quiero mencionar. Y es el hecho de que creemos que Dios se ha olvidado de nosotros. Y que aunque estamos sufriendo, a Dios no le importa. Pero Dios tiene cuidado de nosotros. Y sabe que nuestros días están contados. ¿Sabe cuándo será el último día en que nosotros partiremos? Y con todo amor, de verdad, y con toda sensibilidad quiero decirte que todos aquellos que partieron y que partiremos, si llegara a ser voluntad de Dios con el COVID, nadie va a llegar al cielo y decir: Señor, ¿por qué te adelantaste? Estaba en su plan. Estaba en su propósito. Por eso tenemos que leer lo que dice la Escritura en Romanos: sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Nadie puede llegar al cielo y decir: Señor, tú no me protegiste, mira cómo me llevaste. Y Dios le va a decir: ven, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Porque así como la noticia que leí esta semana de alguien en la costa que había experimentado la muerte de 7 familiares y no había salido ni una sola vez de su casa, ni una sola vez. Y allá le llegó el día. Nadie se va en la víspera. Y quiero mencionarte esto porque, por un lado, la tentación, a veces las simplificamos como el sexo, tentación del sexo, tentación del dinero, la tentación del poder, clásicas en toda cultura. Nos postramos ante el sexo, y eso pasa aquí en Medellín y en Colombia y en el mundo. Nos postramos ante el dinero. ¿Cuántas personas le piden permiso primero al dinero antes que a Dios? Lloran profundamente si tenían dinero y ya no tienen, o se ha diezmado, porque ese es su Dios. Y el poder, si han perdido influencia, si no están en el lugar donde se toman las decisiones, si no quedan en la foto, ahí arrodillados ante todo ese tipo de ofertas de este mundo y de Satanás. Pero saben que yo experimenté una tentación más grande, no como Jesús, pero una que el Señor me mostró hace unos años. Yo recuerdo que cuando pequeño, en Bogotá, tuve 2 eventos en los que vi personas morir. Una vez estaba caminando y era como una reunión muy grande en la calle, como una especie de bazar, y escucharon disparos y al lado yo vi una persona que cayó y empezó a desangrarse y murió. Y yo quedé muy impactado. Yo tenía como 8 años en ese entonces. Y un tío muy querido, apreciado tío, sabía que yo le tenía mucho miedo a la muerte, y alguna vez estábamos frente a un féretro y, bueno, hizo una broma que no viene al lugar. El caso fue que me hizo salir despavorido del lugar, y desde ese entonces le he tenido miedo a la muerte. Yo recuerdo que una vez
estando en Castropol ya hace muchos años, vino un querido hermano de Rumania llamado Joseph Ton. Estaba predicando unas noches que teníamos como invitado, hablando sobre el martirio y el sufrimiento y las recompensas que nosotros tenemos en el cielo. Y recuerdo en particular, fue del Señor. Él predicó la noche anterior y predicó sobre la lucha que tuvo con la tentación más grande de su vida, que fue la muerte, porque estuvo en una cárcel en Rumania y hombres le dijeron, si tú niegas a Cristo te salvas, si no aquí mueres, con una pistola en su sien. Y él en ese momento tuvo que reconocer si era capaz de ir ante el Señor o no. Y dijo, bueno, si Dios me trajo hasta aquí, es su plan. Y Dios lo rescató de ahí. Lo salvó de una manera milagrosa y salió de esa cárcel. Y recuerdo que él estaba contando eso porque finalmente estaba luchando con un cáncer y volvió nuevamente la muerte a golpearle. Y lo que hacía la muerte sobre su vida era postrarlo, era dejarlo detenido en el tiempo. No podía avanzar en su vida, lleno de temor, lleno de angustia. No podía vivir una vida libre para bendecir a otros y servir al Señor. Era siempre encerrado. Y esa mañana de domingo, él no hablaba español, él hablaba inglés también. Y me llamó y en la esquina de ese lugar empezó a orar por mí. Y les puedo decir que ese día el Señor me recordó ese texto en Romanos que dice que sea que vivamos, o sea que muramos, somos del Señor. Y pude decirle al Señor, Señor, ayúdame, porque esta tentación es muy grande en mi vida. Y al día de hoy puedo decirles, no estoy 100% libre, pero me siento más contento en que si este es mi último día, estaré con el Señor. Ya no tiene poder la muerte. Satanás ya no puede jugar contigo ni conmigo. Porque tenemos que reconocer que muchos de nosotros nos hemos postrado ante ese Dios de la muerte. Y todo lo que implica esa tentación de escondernos. Entiéndeme que no te estoy llamando a no ser prudente. Tienes que ser prudente, ponte el tapabocas, mantén el distanciamiento, échale alcohol a todo lo que encuentres, excepto a la estufa. Pero no le tengas miedo a la muerte. Satanás sabe eso. Y sabe qué está haciendo con tu vida. No puedes no salir, pero estar lleno de tentaciones y temores en tu casa. Yo quiero invitarte a reflexionar en este texto con 3 invitaciones para orar. La primera tiene que ver con que este texto aplicado a Jesús y a los creyentes es igual en muchos aspectos, pero es diferente. Es diferente en que Jesús tuvo que vivirlo por todos nosotros. No fue una tentación sencillita. Imagínate la tentación del nivel de Jesús, siendo Dios y de una de sus criaturas más maravillosas, porque tienes que leer en la Escritura que Satanás fue un esplendor increíble. Un esplendor increíble. Ese día se inauguró la música, en el día en que Satanás fue creado. Pero aún así es un siervo para los propósitos de Dios. Lee Job y lo entenderás. Lee Job y lo entenderás. Pero ¿en qué sentido es lo mismo? En que tenemos el mismo adversario. Nosotros tenemos el mismo enemigo que Jesús tuvo. Tenemos hasta cierto punto las mismas tentaciones. La tentación de la escasez. Esa tentación tan fuerte de querer tener poder y dominar y tratar de controlar las situaciones cuando nos damos cuenta en pandemia que no podemos controlar nada. Queríamos hacer esa salida con parejas y mira, está aplazada. Lo mejor que podemos hacer es decir lo que dijo Santiago, si el Señor quiere.
Si el Señor quiere. Ese es el plan para nosotros 2021. Si el Señor quiere. Tenemos las mismas herramientas para vencer. Y una de ellas, clave, es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Si tu iglesia a la que tú asistes tiene música espectacular, hace todos los proyectos que tú te has soñado, sociales, sabidos y por haber, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Si tu iglesia tiene un auditorio majestuoso, mejor que el que le mostró Satanás a Jesús, pero no tiene la palabra de Dios, huye de ahí. Huye de ahí. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y es que esa es la necesidad más profunda, más que la comida. También en que Jesús tuvo confianza en el plan de Dios y no en las ofertas de Satanás. Y en eso podemos parecernos tú y yo. En que podemos confiar en que Dios tiene el plan en esta pandemia, en este desierto, y no las ofertas tan oscuras, tan sucias que te ofrece Satanás. Es igual, pero diferente. En segundo lugar, la obra del Espíritu. Les mencioné al principio, lee el verso 1, dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Jesús siendo Dios, allí nos muestra que necesitó ser lleno de su Espíritu, lleno del Espíritu Santo. Allí no estaba solamente el espíritu maligno, allí estaba el Espíritu Santo de Dios, soberano como el Padre y como el Hijo, llenando al Hijo, el Espíritu Santo. En segundo lugar, dice del Espíritu que fue Él el que lo llevó, no fue Satanás. Fue el Espíritu el que movió a Jesús para introducirse en esa realidad de la tentación. Así que si tú has creído que esta pandemia fue ocasionada por Satanás, no. El Espíritu nos ha movido allá. Pero las tentaciones sí vienen de parte de ese espíritu maligno. Y en tercer lugar, si lees en el verso 14, que fue de la predicación del pastor Raúl la semana pasada, dice que regresó a Galilea en el poder del Espíritu para predicar las buenas nuevas. El Espíritu está involucrado en toda esta escena, como en la escena de la iglesia, en toda la historia de la iglesia, como en la escena de esta iglesia, el redil, desde que se inició hasta el día de hoy, como en la historia de tu cristianismo antes de que lo conocieras. Ahora que lo conoces y en la eternidad, el Espíritu Santo está involucrado todo el tiempo en tu vida. Por eso, si tú quieres enfrentar a Satanás y sus tentaciones, debe ser a la manera de Dios. Pablo dice que necesitamos la espada del Espíritu, que es su palabra. Es central depender del Espíritu para enfrentar la tentación. Pero finalmente, y quiero orar con esto, sería muy sencillo decirte, bueno, ya sabes cómo Jesús enfrentó esta tentación, ve y haz lo mismo. Ve y cuando escuches esa vocecita, escrito está, escrito está, escrito está. Déjate llenar del Espíritu Santo y ve. Pero quiero decirte que infortunadamente nosotros somos más bien parecidos a Adán. Y lee capítulo 3 de Génesis, que se dejó tentar tan fácilmente. Le pusieron enfrente ese árbol y vio que era codiciable y todo cayó. Entonces, yo no puedo creer que tú y yo vamos a llegar a la casa a decir, escrito está, escrito está, escrito está, lléname del Espíritu, Señor, llévame que vamos, es para adelante en el nombre de Jesús. No, te vas a estrellar. Necesitas refugiarte en el que sí lo logró. Quiero repetirte eso. Necesitas refugiarte en el que sí lo logró. Tú y yo no estamos capacitados para enfrentar la tentación
cuales coroneles del ejército y en el nombre del Señor mándame otro. No, el Señor sabe de qué somos hechos. Por eso tenía que venir a rescatarnos. Siglos de demostrar que no somos capaces. Por eso necesitamos y queremos cantar que Él nos sostendrá, porque es en dependencia a nuestro Señor Jesucristo y en los méritos de Cristo Jesús reconocer que Él sí venció y lo demostró en la cruz del Calvario cuando dice que expuso delante de todos públicamente, rompió el acta de decretos que había en contra nuestra. Por eso puedes ir corriendo al Señor y refugiarte en Él si hoy estás siendo tentado por algo como el sexo, si estás siendo tentado por el dinero, si estás siendo tentado por esa muerte que ronda en todo lado, por lo que seas tentado, huye al Señor, corre al Señor, entrégate al Señor. Ve a los brazos de Jesús, poderoso, soberano y sustentador. Depende de Él todo el tiempo, en el día bueno, en el día de la angustia, en la época del desierto. Confía en Él y no en este engañador mentiroso. Mira lo que dijo el autor de Hebreos y nos ponemos un momento en oración. Capítulo 2, versos 10 al 18. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos, cuando dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. En otra parte dice, yo confiaré en Él, y añade, aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Por lo tanto, capítulo 4, versos 14 al 16, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, pero sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Cierra tus ojos. Te invito a orar en respuesta al Señor y su palabra. Señor, iniciamos esta exposición de tu palabra preguntándonos cuáles son nuestras tentaciones, las que esta pandemia y muchas situaciones en nuestra vida están hablándonos al oído tan fuertemente, Señor, haciéndonos dudar de ti, de aquel que dijo que no hay nada en este mundo creado que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, de aquel que dijo que miráramos las aves del campo,
no trabajan y tú las sustentas. De aquel que dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. De aquel que dijo que los que están en su mano, ninguno de ellos se perderá. Aquel que dijo que la buena obra que empezó la completará. Perdónanos, Señor, si hemos caído en la tentación de dudar de ti, Señor. Si esta tentación que ha venido por esta pandemia nos ha postrado, Señor, tan asustadizos, escondidos debajo de la cama. Perdónanos, Señor, si eso ha detenido nuestro avance en predicar el Evangelio, compartir las buenas nuevas a otros, Señor. ¿Cómo vamos a hablar de alguien de quien dudamos? Y nos escondemos detrás de la cruz, Señor, porque tú nos sostendrás. Te pedimos, Señor, que nos sostengas en el día de la prueba, en el día de la angustia, en el día de la tentación, Señor. Que no endurezcamos nuestro corazón, Señor, cuando te tentaron en el desierto, quejándose una y otra vez de ti. Y así juntos cantamos esta canción, Señor, para reconocer, como si fuera una oración conjunta, Señor, que tú nos sostendrás. En el nombre de Jesús. Amén. Sí.